La semana pasada hablamos de las tendinopatías y de lo que sucedía cuando el tendón sufría un proceso inflamatorio por el sobreuso del mismo. Hoy el tema que vamos a tocar son las rupturas tendinosas, que se producen generalmente en deportes de contacto y por algún traumatismo directo sobre la unión del tendón con el hueso, provocando generalmente el dolor y la pérdida de función de esa articulación. Dependiendo del deporte que practique nuestro deportista, estará más expuesto a determinadas lesiones en determinados tendones. En deportes que implican un movimiento del hombro por encima de la línea del mismo, estará sometido, por ejemplo, el manguito rotador o el tendón del bíceps a determinadas lesiones. Lo mismo en cualquier deporte de contacto, los tendones del cuádriceps, el tendón rotuliano y el tendón del Aquiles serán los más expuestos a sufrir lesiones durante la práctica del mismo. El diagnóstico generalmente es clínico, teniendo en cuenta el momento en el que se produce la lesión, la pérdida de función de esa articulación y la palpación de la ruptura o el gap que se produce al romperse ese tendón. Es de mucha ayuda la ecografía y la resonancia para para tener un diagnóstico definitivo de la lesión y para determinar el tamaño de la ruptura. En estos casos, el tratamiento sí o sí es quirúrgico para poder hacer que nuestro deportista vuelva a la práctica deportiva lo antes posible. En estos tratamientos quirúrgicos, probablemente el tiempo de retorno a la práctica deportiva sea más allá de los 6 a 8 meses, de acuerdo a la evolución que tenga el deportista. Como conclusión, las rupturas tendinosas son muy habituales en el deporte de alta competencia, generalmente donde alguna articulación está expuesta al traumatismo. Son lesiones que son de tratamiento sí o sí quirúrgico para que nuestro deportista vuelva lo antes posible a la práctica deportiva, y el tiempo de recuperación probablemente sea entre 6 y 8 meses de acuerdo a la evolución de la lesión en el deportista.